Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden esas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esa generación sin que todo eso se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Las palabras que hemos escuchado del libro del profeta Daniel habla de un momento que llegará de una angustia al final de los tiempos, y habla acerca de esa resurrección. Dice que todos los que yacen en el polvo, los que han muerto, unos resucitarán para la vida eterna y otros para el eterno castigo. Habla de ese juicio del que nosotros hemos hablado una y otra vez, de ese juicio final en el que Cristo vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Habla de ese momento, de esa angustia, de esos tiempos, en aquel día, cuando lleguen aquellos tiempos. ¿Cuándo llegarán? Pensemos bien. ¿Cómo es un padre amoroso para sus hijos? ¿Será un padre el que es amoroso atemorizará a sus hijos? Un padre que es amoroso para sus hijos nunca los va a atemorizar, ni tampoco amenazar. No será un padre que vaya a actuar de una manera cínica contra sus hijos, jamás. Entonces tendremos que cambiar y pensar la imagen de ese Dios que ama. Dios Padre es un Dios que nos ama, un Dios que perdona, es un Dios misericordioso, es un Dios que nos quiere ver en alegría, sí, pero ante todo cumpliendo su propia voluntad. Entendiendo entonces esto, mucha gente piensa que escucha comentarios que vienen de los hermanos separados hablando acerca de ese fin del mundo y demás. A ver, vamos entendiendo bien las cosas. Lo que hemos escuchado, el profeta Daniel, lo que nos habla de ese juicio, los que yacen en el polvo y que van a resucitar, unos a la vida eterna y otros para la condenación eterna. Pensemos bien. Se reafirma en el Evangelio lo que Cristo ha hablado, y Cristo ha dicho ante todo una cosa. Habla de que el sol se apagará, la luna dejará de brillar, las estrellas se caerán. Aquello será impresionante, pero ¿así va a ser? No. Debemos entender que el mismo Evangelio San Marcos, el autor,
Lo que ha esperado Él es que esa segunda venida de Cristo será algo impresionante. Pero no para que nos llenemos de temor, ni para sentir una amenaza, ni mucho menos. No. Pensemos bien. Démonos cuenta, pues, que no se puede interpretar las Sagradas Escrituras al pie de la letra. Tenemos que saber leer y con la gracia del Espíritu Santo poder decir, ¿qué quiere decirme Dios? Y hoy tendremos que entender una cosa. ¿Cuándo se acabará el mundo? Nadie lo sabe. Dijo Cristo, solamente el Padre. Ni el Hijo lo sabe. Solamente el Padre, nuestro Padre Dios. El mundo se acabará de la noche a la mañana. Vamos saliendo de confusiones. El mundo no se va a acabar de la noche a la mañana. El mundo se ha ido acabando poco a poco porque lo hemos ido destruyendo nosotros mismos. Así es de que aquellos que dicen que cuando viene un temblor, sucede una desgracia, hay una guerra en tal parte y demás, la gente algunos empiezan a atemorizar a otros y decir, no será el fin del mundo, es el signo del fin del mundo, dicen que habrá guerras, aquí dicen las Sagradas Escrituras. A ver, Dios nunca va a atemorizar a sus hijos, jamás. Las guerras siempre han existido, hambre, terremotos, desgracias, siempre lo ha habido. Y luego, lo único que el hombre tiene que entender es lo siguiente. Pensemos, entonces el mundo no se va a acabar de la noche a la mañana. El mundo se va a ir acabando poco a poco. Poco a poco el mundo se ha ido destruyendo. Hay lagos que se han ido secando, bosques que han ido desapareciendo. La contaminación va aumentando, se multiplican las enfermedades y tantas desgracias. Guerras en un lado, guerras en otro lado, hambre, destrucción. ¿Es el fin del mundo? No. Esos son los signos de lo que Cristo quiere que podamos discernir, los signos de los tiempos. Cristo quiere que el hombre sepa distinguir muy bien ante eso que estamos viviendo, qué es lo que nos toca hacer. Las palabras y los símbolos que utiliza San Marcos de algo impresionante que será la segunda venida de Cristo, sí, impresionante. ¿Cuándo? Sabe. ¿Cómo llegará? ¿Quién sabe? Así como está escrito va a ser, no. Hay que saber interpretar. Por eso Cristo ha dicho, cuando lleguen aquellos días, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes de gloria, lleno de poder y de majestad. Y entonces vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Podrán dejar de existir el cielo y la tierra? Sí, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras se van a cumplir. Vendrá la segunda venida de Cristo para juzgar a vivos y muertos. ¿Para quién se acaba el mundo? Para el que se muere. El que termina su peregrinaje en ese mundo, se acabó el mundo material y tiene que presentarse ante Dios. Este mundo se va a acabar para el que se va muriendo. Entendámoslo bien. Pero no se va a acabar de la noche a la mañana. ¿Y cuándo será ese momento? Por eso es importante que entendamos lo que dice el Evangelio. Prepárate. ¿Y cómo me debo de preparar? Haz las cosas que tienes que hacer según tu propia responsabilidad. Casado, soltero, sacerdote, misionero, profesionista o no, cada uno sabe sus propias obligaciones y sus propias responsabilidades. ¿Qué tengo que hacer? Haga lo que tenga que hacer. Hágalo en su momento, no lo deje para mañana o después. Haga las cosas bien, no por cumplir, y haga las cosas como Dios quiere, no a su propio capricho, porque vivir a propio capricho, por eso se cometen muchos errores. Un ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Veamos bien lo que hay a nuestro alrededor. Vean bien el mundo, vean bien la sociedad. ¿Qué me toca cambiar? Hay cosas que no están en mis manos, yo no puedo cambiar. No las puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Y puedo cambiar mi propia vida, y puedo cambiar la vida de mi propia familia, sí. ¿Y cómo le voy a hacer? No caigamos en la actitud, y pongo un ejemplo. Si tú estás viendo el caminar de tus propios hijos, te das cuenta en los pasos que andan. Una de las cosas que tienes que entender es lo siguiente: estarás cumpliendo tus obligaciones para poderlos guiar. No te pones a pensar y decir, así como está viviendo mi hijo, así como andan mis hijos, en los pasos en los que andan, si en este momento les llegara la muerte, ¿se salvarían? ¿Estarán preparados? No. Entonces, ayúdalos a que se preparen. Prepárate tú mismo y prepara a tus hijos, y no caigas en la actitud de algunos que caen en un conformismo.
pues son otros tiempos, pues ya las cosas cambiaron, pues ya así son todos, pues así ahora se vive de esa manera. Y ser otro más del montón. Entonces, ¿de qué sirve lo que nos habla de la Sagrada Escritura? Habla de esa preparación, de estar alertas, preparación para nuestra propia vida, para cuando Dios nos llame. Y como no vamos a ver cuándo Dios nos va a llamar, prepárate entonces desde ahorita. Es la actitud que debes de tener, y no seguir la actitud de que pues así se vive ya, pues ya déjalos, pues ya ves, pues así son los muchachos de ahora, pues ya viven en ese desorden, así se vive ahora, y pues ya no son nuestros tiempos, y todo ha cambiado. Y entonces, que cada quien viva como quiera, haga lo que quiera. No te da preocupación que llegue la muerte en un momento a uno de tus hijos y que su alma se pueda perder, o de ti mismo, si no estás cumpliendo y haciendo las cosas bien como debe de ser. Si llega Dios a pedirte cuentas, ¿estarás preparado? Preparémonos. Es lo que hoy quiere la Sagrada Escritura, la misma palabra de Dios. Prepárense. No es para atemorizar a nadie, sino que debemos entender que tarde que temprano Dios va a llamar a cada uno para pedirle cuentas de nuestra propia vida. ¿Qué estoy pensando cuándo se va a acabar el mundo? Eso no te interesa. Tú eres parte del mundo. Tú cambia. Date cuenta de lo que tú tienes que hacer. Ve los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos, ve la situación que estamos viviendo. Ve estos tiempos. Fíjate bien en los tiempos que estamos viviendo. Y debes de preguntarte, ¿así es como se debe de vivir? ¿Estamos viviendo como Dios quiere? Mira cuánto desorden, violencia por aquí. Se habla de tantas desgracias por un lado, por otro. Y bueno, ¿y qué me toca hacer a mí? Organice su familia. Prepare a su familia. Trabaje con sus propios hijos. Ponga atención a lo que Dios le va pidiendo en su propia vida. Usted comience con los de su propia casa. Afuera no le toca cambiar. ¿En qué va a cambiar? Usted empieza a cambiar y organice su propia familia. Ordene la vida de sus propios hijos y enséñeles por dónde está el camino. Porque si cada quien vive como quiera, porque son otros tiempos, y cada quien vive, hace lo que quiera, ¿qué va a pasar? ¿A quién le va a echar la culpa cuando venga una desgracia? Si la muerte sorprende a uno de tus hijos en un momento en el que no estaban preparados, ¿qué va a pasar? Vas a quedar muy tranquilo, muy a gusto. Cristo nos habla de esa preparación. Y recordar bien, ¿cuándo me llegará el día que yo parta de este mundo? Solo Dios lo sabe. Usted prepárese y deje de estar pensando en eso. Usted dedíquese a hacer lo que tiene que cumplir. Cumplir con sus deberes y obligaciones. Haga las cosas en su momento. Hágalas bien. Haga las cosas como Dios quiere, no como otros piensan, como se vive el momento de que pues son otras modas, ya son las modas, y entonces cada quien va a vivir como quiera. Son otras modas, otro más del montón, y a Dios no le vamos a hacer caso. Tenemos que hacerle caso a Dios, y Dios nos está hablando. Habla Dios a cada uno de nosotros, hablando que cada quien empiece a organizar su propia familia, poner en orden, y que no sean tus hijos uno más del montón, otro más del montón, otro más que vive igual que los demás. Vamos a vivir como Dios quiere, no como dicen los demás. Vamos a hacer las cosas como Dios quiere, no como dicen las modas, o como otros dicen que así se debe de vivir. Lo que está mal hay que corregirlo, lo que está bien hay que saberlo promover entre la gente que nos rodea, nuestros propios seres queridos. Vivamos en orden, vivamos como Dios quiere. Preparémonos para cuando Dios nos llame. Haz lo que tienes que hacer, ni tienes que estar pensando en que si viene esto, que si viene el otro, que ya llegó una persona a la puerta de mi casa y tocó y dijo que no ha leído la Biblia, mire lo que dice aquí, que vienen desgracias y demás. Que te vaya bien. Déjame vivir de acuerdo a lo que yo sé, como debo de vivir, y no vengas a atemorizar, porque un padre amoroso como Dios nunca viene a atemorizar a sus hijos. Ni tampoco lo que hemos escuchado en el Evangelio, lo repito, no es para atemorizar a nadie. Es precisamente para que uno se ponga alerta en su propia vida y en paz con Dios. Es lo que tenemos que hacer, no otra cosa. Que nadie venga a atemorizarnos, que nadie venga a decirnos que va a pasar eso, que va a pasar otro, que nadie venga a decirnos eso. El error de los protestantes es eso, querer interpretar las Sagradas Escrituras al pie de la letra, y así jamás debe de interpretarse. Es saber qué me quiere decir Dios y qué debo de hacer. Hoy pues, eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Qué debo de hacer?
¿Qué me pide Dios? Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.